Ecuador, con la finalidad de evitar más contagios en el país de COVID-19. 65% de las camas para atender a pacientes con COVID-19 están copadas en el Hospital Bicentenario Municipal de Guayaquil. El COE cantonal pondrá en marcha nuevas estrategias para enfrentar un rebrote. Municipio de Guayaquil clausuró 7 inmuebles y una tienda tras el baile masivo realizado en la calle 8 en el sector del Cristo del Consuelo. Los propietarios deberán pagar $2.800 de multa. Instituto Geográfico Militar ya realiza la impresión de las papeletas de los 16 binomios presidenciales. China impide el ingreso de expertos en la Organización Mundial de la Salud para investigar el origen del coronavirus. Hoy se celebra el Día del Periodista Ecuatoriano, quien ha trabajado en medio de una pandemia que significó un desafío para el ejercicio comunicacional. Así empieza la noticia, emisión estelar. Martes 5 de enero, queridos amigos, buenas noches y bienvenidos. Los hechos más importantes del país y el mundo enseguida. Adriana y Charlie, buenas noches. Buenas noches, Ana. Así es, tenemos lo último de esta jornada informativa. Adriana. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Aquí iniciamos. Atención, porque dentro de pocos minutos, la siguiente noticia. Hallan un cadáver en una quebrada cerca de la frontera norte. Se presume que era un migrante. Los detalles en instantes. Además, hombre fue baleado en el norte de Guayaquil. La Policía Nacional investiga este nuevo hecho violento y la ampliación de esta noticia más adelante. El Colegio de Médicos del Guayas propone que se suspendan los vuelos provenientes de Europa a Ecuador. Eso con la finalidad de evitar más contagios en el país por COVID-19. Aseguran que es una medida que se tiene que adoptar luego del repunte de casos de coronavirus en las casas de salud. El pronunciamiento se dio por parte del Colegio de Médicos del Guayas. Su preocupación gira en torno al COVID-19, que en Guayaquil la mayoría de las casas de salud están al tope y por ello aseguran que las autoridades deben tomar una medida más estricta para evitar contagios. Estamos planteando que se suspendan el recibimiento de vuelos provenientes de Europa ante lo que está sucediendo en el Reino Unido. Gran Bretaña va a un confinamiento hasta el 31 de enero. Reportes tenemos en este instante justo que España también está adoptando medidas similares. Que si Reino Unido y otros países en Europa están tomando en serio lo de un nuevo confinamiento, no estaríamos lejos de que acá en Ecuador ocurra algo similar. Cuando estamos llegando al tope en las unidades de salud, tanto en la sierra como en la costa, queremos simplemente expresar nuestra preocupación ante lo que está sucediendo, suscitándose en otras latitudes y que no queremos que exista un repunte, un rebrote y, Dios no lo quiera, una segunda ola. Que se debe evitar la aglomeración de personas. Con la mutación del virus aún no sabemos cómo evolucionará la enfermedad. Hay que estar atentos y eso significa cuidarnos más. La salud ante todo. Está en peligro la salud de los conciudadanos y eso solamente se obtiene, el autocuidado, si nosotros como ciudadanos tomamos concienciación plena de lo que nos estamos enfrentando, a un virus que no tiene un comportamiento formal. Informó Julio César Saona. Tras las últimas restricciones migratorias adoptadas por algunos países de Europa y Sudamérica como Argentina y Colombia, estudiantes y turistas no pudieron salir del país. La Asociación Nacional de Agencias de Viaje recomienda a los pasajeros estar informados y advierte que estas medidas agudizan la situación del turismo. Jorge Escobar con el reporte. Y ahí es que me encuentro con la amarga sorpresa. La noticia desbarató las maletas de no pocos viajeros por diversos motivos. Brian Solórzano estudia en Buenos Aires y tenía que presentarse a un examen universitario. Por una nueva norma que ha impuesto el gobierno, en la cual indica que no puedo ingresar al país a menos que sea residente de dicho país o sea de nacionalidad de países fronterizos, como Chile, Brasil, Bolivia o Uruguay. Ante las variantes del COVID halladas en Gran Bretaña,
Otros países de Sudamérica, así como algunos de la Unión Europea, han limitado el flujo migratorio y en las agencias empezaron a caerse los vuelos. Recién septiembre y alguna cosa empiezas a comercializar. Entonces el impacto es, yo creería que hemos vendido, no sé si el 10%, si podría darte una cifra. Está el tema de operadores, está el tema de guías, el tema de hoteles, o sea, toda la industria, el impacto es muy fuerte. Pero no todos se quedaron varados. Gracias a Dios, ayer que arreglé el problema que fui para allá, me dieron un nuevo ticket. La clave, anticipan las operadoras, es tener cabal información. ¿Qué país te necesita? ¿Quién te pide PCR? ¿Cuánto vive el PCR? ¿Quién no puede entrar? Si necesitas visas, no necesitas visas. Todas esas cosas uno tiene actualizado y puede tranquilamente la información. Tras la negativa del COE Nacional, Guayaquil ha insistido en la necesidad de restringir el ingreso de vuelos de origen británico y otros países de Europa. Informó Jorge Escobar. Cabecillas de una estructura criminal estarían reclutando a consumidores de drogas para cometer asesinatos. ¿Hasta cuánto cobra un consumidor por un asesinato en Cerro Store? A 100 a $200, cuando antes un muerto costaba más de $1,000, $2,000, más todavía. ¿Cuánto pagan ahora? 100, $200. Los pormenores sobre este tema más adelante en la presente emisión de La Noticia. Y mucha atención, una cámara de seguridad captó los momentos cuando 3 sujetos atracan a un grupo de habitantes en la ciudadela Sauces 8 en el norte de Guayaquil. Los afectados se encontraban compartiendo la vía pública cuando fueron sorprendidos por los antisociales. Compartían de lo más relajados en la vía pública, cuando de pronto todo terminó en cuestión de segundos. Desconocidos empezaron a atracar a los habitantes del sitio, que se habían reunido para compartir entre ellos. Todo quedó captado por las cámaras de seguridad de la zona. El hecho delictivo se dio en Sauces 8, norte de Guayaquil. Los moradores del sitio aseguraban que el AMPA está ganando terreno en el sector. Estaba ahí, que estaban conversando en la calle, que más o menos de la cuarta, quinta casa de allá para acá de la izquierda. Ahí han robado, según el video. ¿Estaban en la calle? Sí, estaban en la calle. ¿Tomando? No, conversando. Entonces ahí ha sido el asalto, 3 personas que han estado. Pero según veo no son gente conocida, porque gente de aquí no es. El video quedó en manos de la policía para poder continuar con las investigaciones. Habitantes de Sauces 8 temen que este tipo de sucesos se repitan, generando mayor inseguridad. Una cosita quiere decir, como aquí te lo puse, no hay personal, pasa cerrado a veces. Yo dije al jefe del área, digo, jefe, ¿por qué nosotros arreglamos todo bonito el pipe, no? Para que no falte personal, pero me dice que no hay personal, no hay, pasa cerrado. Esperan que las autoridades de seguridad implementen más operativos para evitar que estos actos se vuelvan a dar en el punto, informó Julio César Sao. Y en otro punto de la ciudad, un sujeto fue baleado. Ocurrió en la ciudadela Guayacanes, al norte de la urbe. De acuerdo a las primeras versiones de la policía, este hecho no tendría relación con un robo. Sí, digo que se ha escuchado. Faltaba poco para que sean las 5 de la tarde cuando los moradores de Guayacanes, al norte de Guayaquil, escucharon las detonaciones de un arma de fuego. Eran de 3 sicarios que se movilizaban en un auto. Acabaron con la vida de un hombre. Presenta 2 impactos. Uno a la altura de la espalda, que compromete el pulmón izquierdo, y otro a la altura de la barbilla. A pesar de las heridas, el ahora occiso buscó protegerse de sus victimarios, pero ellos no iban a irse sin asegurarse que habían cumplido con la orden. De lo que se desangra cae justamente aquí donde nos encontramos. El personal policial empieza a hacer ya un rastreo, estamos con personal de inteligencia, ya con placas del vehículo, tenemos los videos de vigilancia, estamos ya con los protocolos inmediatos. Un indicio clave es que por las circunstancias del hecho no se trataría de un robo. Se presume, por lo que se analizaron los videos, que es una muerte selectiva. El móvil no ha sido ni el robo, ni el asalto, ni nada por el estilo, porque el señor está con todas sus prendas. Lo que sigue ahora es continuar con los trabajos investigativos para localizar a los culpables y tener claro por qué mataron al hombre, que por cierto no registra antecedentes penales. Informó Adriana Peralta.
Un deslave sepultó al teniente político del Cantón Mocha y a su esposa en el sector conocido como La Oreja del Diablo en la provincia de Tungurahua. Maquinaria pesada, rescatistas de los bomberos y policía trabajaron por cerca de 2 días para recuperar los cuerpos. Como que la temporada de lluvias ha tomado protagonismo, a esto una aparente falla en la construcción de la captación de agua provocaron que la montaña en el sector de La Oreja del Diablo se debilite y baje. En ese preciso momento por la carretera circulaba una motocicleta con 2 ocupantes, quienes lamentablemente fueron atrapados por el enorme deslizamiento de tierra, donde no hubo testigos y de la desgracia no se sabía. También se suma a esto el hecho de que ha estado lloviendo pertinazmente en este sector. En un inicio el problema fue porque la carretera quedó obstaculizada, sin embargo, con el pasar de las horas, las cosas se tornaron tensas. Los esposos de 55 y 50 años de edad no aparecían y la familia sabía que tomaron esa ruta para ir a una propiedad a cumplir con tareas agrícolas y de ganadería. Nos alertó el hecho que tuvimos una sola denuncia por parte de las familiares de que se encontraban desaparecidos de estas 2 personas. Entonces esto nos hizo presumir que efectivamente habían personas sepultadas por el lodo del producto del derrumbe. Maquinaria pesada, rescatistas del Grupo de Operaciones Especiales ayudados con canes preparados en búsqueda de cuerpos y bomberos de Tungurahua trabajaron en la remoción del lodo, piedras y palos para llegar a los cuerpos del teniente político de la parroquia de Yanayacu y su esposa. A las 9:30 se localiza el primer cuerpo, que es de la señora Judith del Rocío Ibai Soria, y a las 10:30 el cuerpo de el señor Luis Osvaldo Basantes Gavilanes. Luego de aproximadamente 2 días de intensas labores de remoción de tierra, los cuerpos fueron recuperados por los rescatistas, tragedia que se les atravesó en el camino. La naturaleza los abrazó en la ruta de la eternidad, informó Iván Casamen. Mucha atención, el Cantón Durán despidió el 2020 con 48 muertes violentas ligadas en su mayoría al microtráfico de drogas. Según la Policía Nacional, varios de los crímenes fueron dirigidos desde el sector conocido como el Cerro Las Cabras, donde se presume existe una escuela de sicarios. En la siguiente nota, Jorge Salazar nos explica cómo se lleva a cabo y quiénes serían los responsables de estas actividades delictivas. Hace más de 100 años en el Cerro Las Cabras se observaba a estos animalitos trepando las laderas. Hoy las cosas han cambiado, pues a quienes se visualiza deambulando por estos caminos son a jóvenes consumidores de drogas. De acuerdo a la policía, una estructura criminal dedicada al microtráfico está operando en el sector. Colocan a sus expendedores en puntos específicos, quienes a su vez alquilan casas por las que pagan desde $20 mensuales para la venta y el consumo. Conversar con alguien de la zona nos fue casi imposible. Temen por sus vidas. Ante ello, nos contactamos con un ex distribuidor de alcaloides, quien recorrió varios años el sitio. Porque esto es por plaza. Por ejemplo, hay un duro y él es el que los pone a vender ahí aquí en el cerro. ¿Cuántos duros hay en el Cerro Las Cabras? Que yo sepa, solo 2, pero no sé muy bien. ¿Cómo les dicen estos duros? No, eso sí no puedo decir. Que aquí cada 5, 6, 7 cuadras venden droga en Durán. Cada 2, 3 días se encuentra un arma de fuego aquí. En el cerro habitan alrededor de 10.000 familias, quienes cuentan con 26 accesos. La mayoría son clandestinos y difíciles de utilizar. Yo sé que a mucha gente no le gustan mis expresiones cuando yo digo que hay un supermercado de la droga ahí. Y uno se da cuenta porque la gente viene a denunciarlo a nosotros. Allá siquiera suben diariamente unas 200, 300 personas a comprar droga. Ahí ya no hay un mirador, no hay nada. La gente que sube son consumidores. Esto no solamente Cerro Las Cabras, en casi todos los sectores la droga se expende al libre albedrío. ¿Ustedes sí son conscientes de la problemática en el Cerro Las Cabras? De todo Durán, no solo el Cerro Las Cabras, de todo Durán. Algo puntual que puede hacer el municipio en este sector. Yo pongo de mi parte logística y personal. Insisto, no podemos hacer porque no somos competentes, no tenemos el insumo necesario para hacer ese tipo de desintoxicación, rehabilitación. Mientras se busca una solución, el problema se sigue empeorando.
En el 2020, 3 personas fueron asesinadas en el lugar y 10 más en los alrededores. Los motivos: disputa de territorio. La policía ha identificado a cabecillas de una peligrosa banda denominada Chone Killers, que reclutan a consumidores para el cometimiento de crímenes. En lo que va del año vamos ya realizando la aprehensión de 10 sicarios aquí en Durán, y muchos de estos sicarios son del Cerro de las Cabras. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí lo que es el Zurdo, tenemos a alias Cara de Niño, Patas Cortas, Pechona. Usted vea todos los grafitis, que no solamente aquí en Durán, sino casi todo Guayaquil. Incluso ahí veo que algunos se han tatuado aquí Chone Killer Ben 10. ¿Cuál es el servicio que los Chone Killers ofrecen a los choneros? Bueno, el killer es asesino, Chone Killer es el brazo armado de los choneros, son los asesinos, son los sicarios. ¿Hasta cuánto cobra un consumidor por un asesinato en Cerro Las Cabras? A 100 a $200, cuando antes un muerto costaba más de $1,000, $2,000, más todavía. ¿Cuánto pagan ahora? 100, $200. ¿Y los gatilleros suelen ser consumidores? La mayoría ahorita sí. Si usted me pregunta a ellos, por ejemplo, de qué organización, yo le diría que son de ninguna. Porque ellos son muchachos que pasan en la vida drogándose. De acuerdo a los últimos resultados de la misma Policía Nacional, podríamos decir que en el Cerro Las Cabras existe una especie de escuela de sicarios. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, usted analice la mayor parte de estos muchachos, ¿no? Son muchachos que desde los 15, 16 años empiezan a tener dinero por la droga. Entonces empiezan un poco, si alguien se les opone, empiezan ellos a dispararles. En los próximos días, la institución del orden realizará un censo en la zona para conocer a qué actividades se dedican cada uno de los ocupantes de los inmuebles. Por su parte, el municipio del Cantón informó que este 2021 procederán a legalizar los predios. Tenemos también un tema de regeneración del Cerro Las Cabras por el lado de la parte donde está el mercado César Llano. Se tiene previsto que en los próximos días se coloque una unidad provisional de la policía en una de las faldas del cerro y en los posteriores meses la construcción de una UPC, informó Jorge Salazar. Y un hombre fue hallado muerto en una quebrada en las afueras de Tulcán, en la provincia del Carchi. El cuerpo, en estado de descomposición, no poseía documentación y se presume que sería venezolano debido a que fue encontrado en una ruta por donde generalmente transitan los migrantes. Bayardo L., propietario de este terreno ubicado al sur de la ciudad de Tulcán, se sorprendió cuando desde lejos visualizó a este cuerpo sin vida. Al parecer caminaba por el sector buscando cortar camino para tomar la Panamericana Norte. Se presume que se trataría de un ciudadano extranjero por su contextura y la forma de vestir, pues no poseía documentos. Un morador del sector manifestó de que la semana anterior había observado una mano, aparentemente de una persona, pero esta persona pensó que era de un ternero muerto. Por tal motivo no había dado anuncio a ninguna autoridad. Una vez generada la alerta, la policía realizó el levantamiento de indicios. Manejan una posible hipótesis, ya que en el cadáver se encontró una supuesta herida profunda en el cuello, además signos de arrastre, posiblemente de la corriente, ya que en días anteriores las lluvias han sido intensas. Se puede observar de que existiría un arrastre de unos 40-50 metros de esta persona. En la parte de abajo también se observa que existe alambrado de púas, en el cual se va a determinar también la posible causa en la respectiva autopsia. Se presume que se trataría de un extranjero debido a que esta ruta generalmente la cruzan los migrantes una vez que llegan de Colombia. En la ciudad no existen reportes de personas extraviadas, dificultando aún más la investigación. Se realizó las coordinaciones respectivas, no tenemos de este momento coordinación, reporte de alguna persona que haya desaparecido en estos últimos días. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Más adelante, temporal de lluvia y granizo deja muerte y destrucción en Bolivia. Los detalles en pocos minutos. Mucha atención, el
65% de las camas para atender a pacientes con COVID-19 están copadas. Esto en el Hospital Bicentenario Municipal de Guayaquil. De allí que el COE cantonal pondrá en marcha nuevas estrategias para prepararse en caso de que exista un rebrote. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Fueron los primeros pacientes en llegar este martes 5 de enero al Hospital Bicentenario de Guayaquil en busca de atención médica, pues presumen tener los síntomas del COVID. Trae a mi hija. ¿A su hija? ¿Qué síntomas tiene su hija? Tiene fiebre, dolor de cabeza, malestar al cuerpo. ¿Piensa que sea contagiada de COVID? Esperemos que no, pero por eso venimos a salir de la duda. En tanto, la Mesa Técnica de Salud Municipal sostiene que en Guayaquil fallecen 7 personas por día a causa de complicaciones por COVID-19. Datos arrojados en las últimas 3 semanas del 2020. Bueno, estamos un poco elevados en casos, en cuidados intermedios, en cuidados intensivos de aquí, en hospitalización también, en 20-25% de atenciones y de ingresos hospitalarios. Y debido a la masiva concurrencia de pacientes, las autoridades del Hospital Bicentenario de Guayaquil han incrementado el número de camas para atender a posibles infectados. Por el aumento de todos los indicadores, como son aumento del número de pacientes en unidades de cuidados intensivos por el COVID, casos sospechosos y la mortalidad, nosotros evitando que se colapse en nuestro sistema y poder también ayudar a parte del otro sistema de salud, como es el Ministerio de Salud Pública, hemos incrementado 40 camas más. Entonces de 75 camas subimos a 115 camas. De allí que entre los planes de contingencia, el COE cantonal estima entregar 2 millones de tabletas de ivermectina a los guayaquileños. La ivermectina es un antiparasitario que históricamente lo hemos hecho campañas de parasitación acá como un municipio. En todo caso, esta medicación va a ser entregada a través de las brigadas de sectorización, que son 24 en la ciudad, y de nuestras unidades. De igual forma se ubicarán 2 carpas similares a las instaladas en mayo del 2020. Estarán ubicadas en el ingreso del cantón, la una en el peaje de la vía La Costa y la otra en el peaje de la vía Daule. Como son entradas, se vienen de los cantones y recintos circundantes. Nosotros colocamos las camas, colocamos el personal médico, la oxigenoterapia, que es a través de concentradores, y la medicina, y las pruebas. En 2 semanas, el COE cantonal estima recibir los nuevos datos de la mesa técnica para conocer si existe o no rebrote, informó Carlos Julio Gurumendi. Y el municipio de Guayaquil clausuró 7 inmuebles y una tienda tras el baile masivo realizado en la calle 8 en el sector del Cristo del Consuelo. Los propietarios deben pagar una multa de $2.800. Personal de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil, acompañados de agentes de la Policía Nacional, acudieron al sector conocido como la calle 8 en el Cristo del Consuelo, en donde se habían aglomerado gran cantidad de personas por un baile organizado por Año Nuevo. Aproximadamente unas 300 personas. Todas sin mascarilla. Todos sin mascarilla, en horarios de toque de queda, bailando en la vía pública, bebiendo en la vía pública, situación que es prohibida. Debido a la infracción por expendio de bebidas alcohólicas e irrespeto a las medidas de bioseguridad, varios inmuebles fueron clausurados. Y este tipo de aglomeraciones totalmente prohibidas son las generadoras de este contagio que nosotros tenemos que poner fin de manera definitiva. Y la única manera de hacerlo es multando a los propietarios que organizan estas festividades, con una sanción de 7 salarios básicos unificados, es decir, $2.800 que tendrán que pagar los 7 propietarios de viviendas que hemos detectado con la ayuda de la policía y un local también que se ha reportado. Eso va directamente al pago de los predios urbanos y si no lo pagan va a la vía coactiva para llegar incluso hasta el remate y el embargo del inmueble. Tenemos todos los fines de semana, especialmente de domingo para lunes, desde las 02 horas hasta las 07 horas aproximadamente, es donde se reúnen este tipo de ciudadanos a tratar de festejar cualquier festividad, tratando de evadir o de incumplir las normas que actualmente tenemos vigentes en el país. Algunos propietarios de los inmuebles clausurados reconocieron su falta, mientras otros consideraron injusta la medida. Si se da cuenta, en todos los lados hubo multitud de gente, amiga. La bahía, multitud de gente. Todo nomás la culpa es a lo que no se pueden defender. No se cuidan, pues, amiga, ya no depende de uno. Por la responsabilidad de otros, pagamos todos. Ahí vendo licor, pero igualmente estoy consciente de eso, de la clausura.
bien puesta la sanción, pero ¿qué más nos toca? El funcionario del municipio de Guayaquil pidió a la ciudadanía denunciar este tipo de actividades masivas que ponen en riesgo a la colectividad. Deben colaborar, deben hacer conciencia que el problema sigue. Ya registramos 11 fallecidos el día domingo por COVID. Informó Roselena Vázquez. Entre tanto, el Hospital Carlos Andrade Marín es otra de las casas de salud de Quito que se encuentra a tope con pacientes con COVID-19, tanto en hospitalización como en cuidados intensivos. Autoridades nuevamente adecúan varias áreas para recibir a más infectados. La situación en el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito no es nada alentadora frente al aumento de pacientes que llegan diariamente con problemas respiratorios buscando atención. En menos de 24 horas, el número se ha incrementado considerablemente. Solo el pasado lunes se recibieron en emergencia 35 pacientes. Ya para el martes llegó a 53. De este número, una buena parte requiere ingresar a hospitalización y cuidados intensivos. 17 pacientes al momento que están esperando ingresar, cerca de 10 de ellos para hospitalización, 5 para terapia intensiva y los otros que están en cuidado intermedio todavía. Personas a la espera porque lamentablemente las 2 salas COVID y la unidad de cuidados intensivos con las que cuenta el hospital están a tope, indica Edison Ramos, coordinador del área crítica. La hospitalización al momento está en su límite. Tenemos las 59 ocupadas y en las áreas críticas en terapia intensiva, ahí sí tenemos una ocupación total del 100%. Pero esto no es lo peor. Ellos no son los únicos en la lista de espera, ya que por tratarse de un hospital de la red del Seguro Social IES, existen otras unidades solicitando camas. Para el día de hoy, nuestro servicio de derivaciones reporta 65 pedidos para camas de terapia intensiva, tanto del distrito como de provincias aledañas. Tenemos pedidos desde La Tacunga, Ambato, Ibarra. Si este panorama parece malo, Ramos prevé que los resultados que dejen las aglomeraciones y el respeto de medidas tras los últimos feriados de Navidad y fin de año sean mucho peores. Por ello, han empezado a adecuar áreas del hospital para recibir a más pacientes COVID. Aquí funcionaba el área de hospitalización de medicina interna y cirugía. Hoy todo ha sido desalojado, pues se piensa habilitar 34 camas, avisorándose al incremento de casos de COVID-19 en la capital. Tenemos en cada cama a la cabecera tomas de oxígeno. Ahora se va a convertir en COVID dependiendo de los escenarios. Actualmente Quito ya supera los 70,000 casos de coronavirus, informó Adriana Rojas. El Hospital Luis Vernaza de Guayaquil está realizando pruebas por COVID-19 a bajo costo en vista de la gran demanda de la ciudadanía. La Universidad de Especialidades Espíritu Santo también es otro punto donde se realizan estas pruebas. En los últimos 2 meses del 2020 e inicios del 2021 se incrementó la demanda para obtener una prueba COVID, básicamente la PCR, cuyo valor normalmente bordea los $100. En el Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil se ha tomado la iniciativa de ofrecer el mismo servicio, pero a un costo casi del 50% menos. Utilizamos una tecnología que detecta 3 genes, tienen una alta confiabilidad, la sensibilidad y especificidad de detección de estos genes virales es muy alta. Prácticamente aquí evitamos que haya un falso negativo y sobre todo un falso positivo que se pueda escapar con esta detección. Para ello cuentan con modernos laboratorios automatizados que les permite realizar alrededor de 400 pruebas diarias, aunque esa cifra fácilmente la podrían duplicar según la demanda. Con las medidas que estamos tomando, estamos en capacidad de duplicar esta oferta de trabajo. Pudiéramos llegar a 800. Usted tiene la alternativa de acudir directamente hasta las instalaciones del Hospital Luis Vernaza o el Hospital Alfredo G. Pulson para realizar el hisopado a un costo de $50. También cuenta con atención en el Centro de Convenciones o en Mall del Sur a un costo de $55. Pero si prefiere no salir de casa, puede pagar $62 por una prueba a domicilio. Para ello debe solicitarla vía WhatsApp a los teléfonos 09-39-09-32-46 o si no, al 09-39-17
9832. De su parte, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo también puso a disposición su clínica, la misma que en la actualidad alberga a 11 pacientes en cuidados intensivos por COVID-19. Además, prestan el servicio para la toma de pruebas PCR a quienes deseen conocer su estado de salud frente a esta pandemia. Pueden venir de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a sábado, a hacerse las pruebas y al final del día pueden ingresar a nuestra página web y ver los resultados. Informó José Morales. El juez electoral Ángel Torres se encuentra en etapa de deliberación tras la audiencia por presunta infracción electoral grave que habría cometido la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral. La diligencia se desarrolló en medio del rechazo de la Procuraduría General del Estado porque se habría violado el debido proceso. En medio de una protesta pacífica de simpatizantes de Álvaro Noboa y Justicia Social, y bajo la mirada de miembros de élite de la Policía Nacional, 5 horas duró la audiencia oral única de pruebas y alegatos como parte de la denuncia presentada contra Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Enrique Pita, vicepresidente, y los consejeros José Cabrera y Luis Verde Soto, por supuesta infracción electoral muy grave, al incumplir una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral TSE a favor de Justicia Social, para que continúe con el proceso de inscripción de candidaturas, luego que se le devolvió la personería jurídica. Es una vergüenza que sigan poniendo cortinas de humo, que pretendan confundir al Ecuador diciendo que Álvaro Noboa no va a estar en la papeleta, cuando es claro que estamos aquí justamente en estos procesos para que se califique la candidatura. La audiencia se instaló en medio del reclamo de la Procuraduría General del Estado, al sentirse vulnerada en su derecho, al no tener el tiempo necesario para estudiar el expediente, una vez que recién se le notificó el lunes por la tarde. La defensa técnica de los funcionarios electorales argumentó que aquí no cabe una infracción electoral muy grave, sino una acción de queja, por lo que la denuncia no tiene sustento legal. Se busca plataformas políticas. Sí, esto se vuelve mediático, tenemos gente gritando, gente que inclusive ha insultado a los consejeros. Ustedes pueden escuchar que se les dice desde ratas, corruptos, ladrones, delincuentes. El juez electoral Ángel Torres se encuentra en etapa de deliberación y en los próximos días se conocerá si da paso al pedido de destitución de los miembros del CNE. Entre tanto, Justicia Social cuestiona el inicio de la impresión de las papeletas electorales. Inclusive Silka Sánchez, vocera de Álvaro Noboa, solicitó la intervención de la Contraloría. La causa 131-2020, en la cual nosotros impugnamos la resolución del CNE, la 2412, todavía se encuentra pendiente. Dentro de los 3 días antes de que cause ejecutoria, fue presentado el recurso de apelación y el recurso de apelación fue calificado con fecha 3 de enero a las 12 del día. Se presentaron los 2 oficios remitidos por el secretario del Tribunal Contencioso Electoral al Consejo Nacional Electoral, en el cual le dice que ya no existen recursos sobre candidaturas, ¿sí? Y por lo cual se le da el paso abierto al Consejo Nacional Electoral para que pueda imprimir las papeletas. Informó Héctor Romero. De su lado, el Instituto Geográfico Militar ya imprime las papeletas de los 16 binomios presidenciales. Veamos. El Instituto Geográfico Militar inició ya con la impresión de las papeletas en donde figuran los 16 binomios presidenciales, en la que no constaría Álvaro Noboa. El día de hoy a las 5 de la mañana empezó la impresión de las papeletas presidenciales en el Instituto Geográfico Militar. Sobre las papeletas de asambleístas y parlamentarios andinos se señaló lo siguiente: 4 o 5 provincias que están faltando. Con eso se completaría y estaríamos dentro del cronograma. El conjunto de las Fuerzas Armadas enfatizó en las funciones que deberán cumplir los militares el próximo 7 de febrero. Las Fuerzas Armadas garantizarán la seguridad en todo lo que es la infraestructura que se emplee dentro del proceso electoral, el transporte del material electoral. Estas declaraciones se emitieron tras un saludo protocolar que dio la cúpula militar al presidente de la República, informó Valeria Navarro. En el 6º día de campaña, los candidatos de diferentes tiendas políticas que intentan llegar a Carondelet realizaron diferentes recorridos a pie y caravanas motorizadas. Algunos lugares visitados fueron Manta y Guayas. Escuchemos.
En el caso del candidato presidencial Isidro Romero, recién este 5 de enero inició sus actividades de campaña. En una caravana motorizada, recorrió las calles de Quevedo, Valencia y Buena Fe. Una de sus propuestas puntualiza que en su gobierno aplicará la pena de muerte a los criminales, violadores y sicarios. De otra parte, Gerson Almeida, candidato por el Movimiento Ecuatoriano Unido, ofreció una rueda de prensa para exponer su postura frente a la denuncia que fue archivada en el Tribunal Contencioso Electoral por supuesta violencia política y o de género presentada por activistas LGBTI. Y tenemos que decir claramente que esta denuncia no responde tanto a un mover de activismo de estas personas, sino que responde a una estrategia política de la persona que firma el comunicado, Diane Rodríguez, el que más nosotros garantizamos la vida, la familia y los derechos de todos los ciudadanos ecuatorianos en el pleno uso y goce de estos derechos legalmente. También el candidato presidencial por el Movimiento Suma, Guillermo Celi, cumplió actividades de campaña. Recorrió los barrios y mercados de Manta, informó Javier Rosero. Y los candidatos a la Asamblea Nacional intentan apresurar el paso para recorrer la mayor parte del país durante la campaña política. Veamos dónde subieron algunos postulantes en las últimas horas. Pierina Correa, candidata a la Asamblea Nacional por la coalición política Unión por la Esperanza, lista 1, estuvo en la provincia de Manabí, donde socializó varias de sus propuestas, las cuales llevará a cabo de ganar las elecciones en la agenda legislativa para el periodo 2021-2025. Correa estuvo en Rocafuerte, Bahía, San Vicente, Chone, Puerto Viejo y Manta. Esta nueva generación, Revolución Ciudadana, parte 2, para continuar atendiendo hasta cubrir todas las necesidades del sector, más allá del ganadero, productor de alimentos. Mientras tanto, el postulante asambleísta nacional Javier Orti, del partido Avanza, lista 8, llegó hasta el mercado de San Roque, ubicado en el centro histórico de Quito, donde dialogó con los comerciantes. Porque ustedes dirán, los políticos solo vienen en campaña y nunca más se acuerdan. Y ahí está el primer compromiso. Vamos a venir siempre porque somos políticos de territorio y no de escritorio. Francisco Andino, de Juntos Podemos, lista 33, acudió al Consejo Electoral del Guayas para solicitar se postergue la jornada de primera vuelta. Del 7 de febrero, a lo menos por un mes. ¿Por qué pedimos este diferimiento? En consideración de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Los candidatos esperan alcanzar uno de los 137 escaños que tiene la Asamblea Nacional del Ecuador, informó Maite Morán. Tenemos otra pausa comercial y al volver, Asamblea Chavista se instaló en Venezuela. El líder opositor Juan Guaidó tomó posesión en una asamblea paralela. Continuamos informando, los miembros de las juntas receptoras del voto que no se capaciten deberán pagar una multa de $40. Asimismo, los ciudadanos que no sufraguen serán sujetos a sanciones económicas. Algo más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas a ejercer su derecho al voto el 7 de febrero. Para estas elecciones se aprobaron nuevas reglas. Preste atención a las multas y sanciones. Aquellos miembros de las juntas receptoras del voto deberán asistir obligatoriamente a las capacitaciones, ya sean presenciales o virtuales. En el caso de que no lo hagan, la sanción será del 10% del salario básico unificado, es decir, $40. Pero si usted es miembro de la junta receptora del voto y no asiste a la mesa el día de las elecciones, su sanción será del 15% del salario básico unificado, es decir, $60. Pero quienes incumplan, por ejemplo, no ir a las capacitaciones y tampoco estar en la junta receptora del voto, la sanción asciende a $100. Pero ¿qué pasa con aquellos que deciden no ir a votar cuando está facultado para hacerlo? La multa será de $40. Los miembros de las juntas receptoras del voto no podrán abandonar sus funciones sin justificación hasta que finalice el escrutinio y se suscriban los documentos electorales. Si se comprueba esta falta, la sanción va de 11 a 20 salarios básicos unificados, destitución o suspensión de los derechos políticos hasta 2 años. Es decir, las multas en este caso podrían ir entre $4.400 a $8.000. No olvide consultar su lugar de votación a través de la página del Consejo Nacional Electoral. Informó Marilyn Jaramillo.
Pasamos al ámbito internacional. En Venezuela, el chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional que había perdido en 2015. Las elecciones legislativas de diciembre, rechazadas por la inmensa mayoría de la oposición y cuestionadas por las principales instancias internacionales, dieron a la coalición de partidos que respalda a Nicolás Maduro más del 90% de los 277 escaños. La Asamblea Nacional era la única que permanecía en manos de las fuerzas antichavistas y estaba liderada por Juan Guaidó. El dirigente opositor trató, sin embargo, de mantener el pulso a Maduro y tomó posesión como presidente de una cámara paralela, considerada por sus seguidores como la auténtica Asamblea Nacional. Despedirnos sin antes recordar, compañeros y amigos televidentes, que hoy se conmemora el Día del Periodista Ecuatoriano. Así es, la fecha fue establecida por el Congreso Nacional en 1992 en honor al prominente periodista e intelectual ecuatoriano Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien fundó el periódico Primicias de la Cultura de Quito el 5 de enero de 1792. Es una fecha también para rendir tributo a todos los profesionales de la comunicación, muchos de los cuales lamentablemente perdieron la batalla ante el COVID-19. El periodista es ese profesional que ha estado en primera línea en las coberturas relacionadas a la pandemia y sigue ahí, firme, en busca de la verdad. Y de esta manera también finalizamos la edición estelar. Gracias, como siempre, por su gentil sintonía. Una buena noche. Feliz día, colegas. Hasta mañana.